Una semana más en la Clínica Dental Navarro vamos a conocer todas las novedades que tienen preparadas para ustedes. En este caso tenemos que continuar hablando con el doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Sobre la ortodoncia de adultos, que si estuvieron atentos la pasada semana ya fue el tema principal de la sección. Sí, queríamos hacer un poco, ahondar un poco más en el tema de la ortodoncia. Como otros programas hemos dedicado varios a los implantes, a las carillas, a la estética. Pues bueno, íbamos a hablar esta semana pasada y esta semana que nos ocupa del tema de la ortodoncia en los adultos. Habíamos hablado también de la semana pasada de las diferencias en la ortodoncia interceptiva o en esa ortodoncia que aplicamos en los niños y las limitaciones que tenemos cuando acuden los adultos. Y bueno, también es cierto, pues muchos de los pacientes cuando acuden a nuestra consulta y nos preguntan también sobre el tratamiento, sobre si van a estar muy incómodos. Bueno, deben de saber que la mayor parte de los pacientes se adaptan perfectamente al tratamiento. Las molestias que pueden tener inicialmente, pues es que a lo mejor pues, algún bracket le roce. Para eso, pues en nuestro equipo nosotros le damos un estuche cuando le montamos el caso de ortodoncia, y dentro de ese estuche, aparte de pastas y colutorios y demás coadyuvantes para el tema de la higiene, también le damos cera. Y en la cera, pues lo que le comentamos al paciente es que si le roza o le lacera en algún punto, pues es cortar un trocito de cera y colocarlo. Bueno, en este caso la paciente, pues el problema que teníamos, en esta radiografía no se ve perfectamente. Bueno, lo que sí veíamos es que cuando ella sonreía, aparte de una exposición muy exagerada por la hipermovilidad que tenía en el labio superior, también presentaba apiñamiento, tenía los dientes descolocados y al estar descolocados, pues ella no estaba satisfecha con su sonrisa. Ya sí la podemos considerar un paciente adulto porque ella ya ha terminado el crecimiento. Como habíamos dicho en el programa anterior, pues esas diferencias que tiene el adulto con un niño en el que movemos ya únicamente los dientes, no vamos a hacer ningún tipo de alteración a nivel óseo. Entonces, sabiendo y siendo conscientes de estas limitaciones, seguimos viendo en las imágenes, veíamos cómo esta paciente, cómo se marca el perfil, cómo tiene ambos maxilares, los tiene adelantados, tiene esa biprotusión. Seguimos viendo en las imágenes, sobre todo en esta de perfil, es la imagen en la que vemos con más notoriedad cómo se han adelantado esos dos maxilares. En este caso no eran tanto las bases óseas, eran los dientes, que al no tener espacio y al tener mucho apiñamiento, lo que habían hecho había sido inclinarse hacia afuera, generando este perfil biprotuso, pues que hacía que la paciente no estuviera satisfecha con su sonrisa y que nos demandara un cambio. Cuando ella vino, seguimos pasando en las imágenes, era una paciente que cuando acudió a nuestra consulta y le comentamos que había que hacerle 4 extracciones para corregir el perfil, pues bueno, lo que decíamos antes, hay pacientes que aceptan un poco pues el enfoque que le damos pues de diferentes maneras. El paciente también, hay pacientes que les cuesta más admitir pues que tengan que sacrificar alguna pieza para poder corregir el perfil, y sobre todo, igual no tanto a lo mejor en adultos, pero sí más los padres que suelen buscar alguna otra alternativa. También es cierto que con los niños tenemos muchas más alternativas que hacer extracciones. Aparte de hacer un tratamiento que si se coge de manera interceptiva, de manera prematura, podemos evitarlas. Aparte de ello, si todavía está en crecimiento, podemos modificar esas bases óseas para impedir tener que hacer las extracciones. Pero como decíamos, en el adulto y en un compromiso como en el que tenemos en el día de hoy, necesariamente teníamos que recurrir a hacer extracciones para poder generar un perfil armónico y acorde pues, con la cara del paciente. Bueno, esta es una imagen en la que vemos la posición de las piezas, seguimos pasando en las imágenes, y aquí es lo que vemos en esta radiografía. Vemos perfectamente la discrepancia, cómo esos dientes han cogido ese torque, esa angulación exagerada que genera que la paciente incluso, pues como en el caso anterior, presente esa dificultad a la hora de cerrar los labios, tiene esa incompetencia labial porque tiene los dos maxilares con esas piezas demasiado protuidas que impiden pues el correcto sellado de los labios. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, vemos aparte cómo se puede ver, lo veremos luego en las fotografías oclusales, y veremos cómo tenía pues esa discrepancia. El problema es que el tamaño es lo que denominamos discrepancia de Bolton. Bueno, lo que hay es que lo que ocurre es que el tamaño de los dientes es mayor que el hueso en el que están alojados. Entonces, al tener ese problema, pues genera esos apiñamientos y esas rotaciones en los dientes para poder seguir acomodando.
al espacio que tienen. Bueno, vemos ahí como tiene mordida cruzada, lo que decíamos, como el diente no tiene espacio, pues acaba saliéndose de la arcada para poderse acomodar. Seguimos pasando, vemos también cómo presenta con un apiñamiento tan severo. Hay pacientes que nosotros, eso sí, también le damos nuestro punto de vista, cuáles serían los parámetros ideales para su tratamiento, pero hay pacientes que en cambio pues no admiten a lo mejor tener que hacer extracciones, y en esos casos nosotros le damos un abanico de posibilidades. Oye, pues que sepas que si no te vas a hacer extracciones, tu perfil va a quedar de esta manera, va a quedar un poco más adelantado, pero tú eres libre de que nosotros podamos ejercer el tratamiento como ella quiera. Como se ve que tiene esa falta de espacio y genera esa angulación de los dientes, seguimos pasando en las imágenes. En la parte inferior es todavía más evidente cómo se encuentran todos los dientes apiñados. Aquí, pues nosotros cuando hacemos la planificación del tratamiento, vemos el apiñamiento que se ha generado entre todas las piezas y sumamos, porque todos estos apiñamientos vamos contando pues los milímetros que necesitamos recuperar, y con ello pues nos da realmente pues el plan de tratamiento que nosotros debemos seguir. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, estos son los brackets. Bueno, aquí para que incluso los espectadores puedan ver que en la semana pasada habíamos hablado de las diferentes alternativas que tienen los pacientes cuando acuden con respecto a las opciones de ortodoncia. Habíamos hablado de los brackets metálicos, habíamos dicho estos son los brackets metálicos que tienen una ranura más ancha para que los dientes se muevan más rápido, que es la diferencia al bracket convencional que se utilizaba antiguamente y que bueno, algún colega todavía lo sigue utilizando. Y también habíamos hablado de los brackets cerámicos. En este caso, la paciente nos demandó los brackets cerámicos en la parte superior porque era la zona más visible y no quería pues llevar brackets metálicos. Bueno, la diferencia pues se aprecia en el color. Incluso también lo que sí tienen que saber los espectadores, es que pues al ir el arco metálico sobre un bracket de cerámica se mueve más despacio, entonces tienen que ser conscientes de que van a estar varios meses más, entre a lo mejor 4 o 5 meses más con el tratamiento de ortodoncia debido a este tipo de bracket, más estético pero más lento. Y luego, pues bueno, ahí lleva las ligaduras que nosotros colocamos. Las ligaduras son elásticas, en algunos casos utilizamos también metálicas dependiendo de las necesidades del tratamiento, y bueno, pues también dependen de los hábitos. Si el paciente es un paciente fumador, toma mucho café, vino, demás, pues ese tipo de hábitos generan que las ligaduras se vayan tiñendo con más rapidez. Pero bueno, una vez al mes, con respecto a los tratamientos de ortodoncia, los pacientes tienen que acudir una vez al mes. ¿Vale? Con los tratamientos de ortodoncia interceptiva en niños lo podemos alargar un poco más, una vez cada 2 meses, con otro tipo de aparatología. Pero con una ortodoncia con bracket es una vez al mes cuando necesitamos verles para generar las activaciones y para, por ejemplo, esas ligaduras elásticas deben de saber los espectadores que con el paso de las semanas van perdiendo fuerza. Por eso es recomendable que una vez al mes vengan a vernos. En este caso, pues veíamos ahí la diferencia entre los dos brackets. Ya habíamos comentado también la posibilidad de Invisalign, que son férulas transparentes, u ortodoncia lingual, que bueno, pues en otros programas enseñaremos casos que lleven ese tipo de ortodoncia para que puedan verlo los espectadores. Y bueno, ahí vemos cómo lleva las ligaduras. Lo que nosotros hacemos es, una vez que montamos el caso, hacemos todas las extracciones, ¿vale? Para que de esa manera no perdamos absolutamente el tiempo en ningún momento y podemos ir lo más rápido posible. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, aquí ya le habíamos hecho las extracciones y ya con estas ligaduras elásticas, cadenetas y otras ligaduras, aparte de que, como habíamos dicho en el programa anterior, la colaboración incuestionable que tiene que tener el paciente para que utilice unas gomas que van entre ambos maxilares y de esa manera nos ayuden también a cerrar todos esos espacios. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, vemos el frente, lo que pusimos los brackets cerámicos fue solo en la parte más visible, el resto a la paciente no le importaba y prefería llevar metálicos. También deben de saber los espectadores que hay arcos que son blancos porque llevan un teflón que los recubre. También nosotros no los recomendamos y deben de saber que esos arcos van todavía más lentos, porque lo que hace que vaya más rápido es la fricción, el rozamiento entre los metales. Si nosotros le ponemos un teflón alrededor del arco, eso va a hacer que el tratamiento vaya mucho más despacio. Seguimos pasando las imágenes y aquí ya vemos cómo está el paciente con el caso acabado, todos los espacios perfectamente cerrados. Hayamos corregido, luego ya veremos las fotografías del perfil del paciente para que veamos esos cambios notorios en la cara del paciente. Seguimos pasando las imágenes.
bueno, vemos aquí le habíamos hecho las extracciones que le habíamos hecho. Las extracciones también dependen del perfil del paciente. Todo en ortodoncia, bueno, y en odontología depende de la cara del paciente. En esta cara, como habíamos visto que tenía los dos maxilares adelantados, necesitábamos extraer los primeros premolares, ¿vale? Para que de esa manera pudiéramos retraer el frente anterior. Pero si el paciente hubiera tenido una cara en la que no necesitamos modificar su aspecto facial, en ese caso recurrimos a extracciones más posteriores para que de esa manera podamos ganar el espacio, pero no dañar en ningún momento el perfil que tiene el paciente. Seguimos pasando las imágenes, pues lo que decíamos, aquí le habíamos hecho las extracciones de los dos primeros premolares, pero nuestros casos quedan perfectamente engranados, el paciente tiene una oclusión fija, estable y única para que pueda en un futuro no vaya a tener problemas articulares, ¿vale? Y tenga una oclusión, como acabo de decir, estable y bueno, y estéticamente pues todos los espacios perfectamente cerrados y con retenciones para evitar que se puedan volver a abrir. Seguimos pasando en las imágenes y aquí vemos pues el caso terminado de frente y en las imágenes sucesivas ya vemos la cara del paciente. Pues el paciente ya no presenta esa biprotusión, esos dos maxilares adelantados, ya vemos que los labios al tener más espacio debido a las extracciones que acabamos de hacer pues tienen un sellado en reposo mucho más liviano, la paciente está muchísimo más cómoda. Y aquí vemos pues cómo la paciente pues a la hora de sonreír pues ya no tiene esos dientes abiertos en abanico, apiñados, sobre todo el cambio de perfil, como ahora hemos conseguido dotar a la paciente de un perfil armónico, como antes tenía esos dos maxilares adelantados, la paciente presentaba una biprotusión, es decir, un adelantamiento como decía anteriormente, de ambos maxilares y como con las extracciones hemos conseguido ahora que tanto los surcos que unen la nariz con el labio y el labio con el mentón sean unos surcos armónicos y ya tenga perfectamente un sellado labial y también con ello conseguimos que los labios empiecen a coger un poco más de cuerpo debido a que no están tan tensionados por el adelantamiento que tenía en esas piezas dentales. Seguimos viendo en las imágenes y ya vemos cómo aparte de la paciente pues presenta ese sellado labial que es el normal y que tenía alterado por la protusión, por el adelantamiento de los dientes. Seguimos pasando en las imágenes y vemos cómo tiene una sonrisa perfecta, aunque le hemos hecho extracciones, lo que decíamos, no todos los casos están indicados las extracciones, pero en este caso el que hayamos hecho extracciones en ningún momento genera que estemos mutilando la sonrisa o que estemos generando pues que no vaya a ser una sonrisa amplia. Nosotros utilizamos arcos que están expandidos para que cuando el paciente sonría rellene perfectamente toda esa cavidad oral y, como decíamos, tenga una sonrisa amplia y armónica. Seguimos pasando en las imágenes y en esta imagen ya vemos cómo hemos rellenado los corredores vestibulares. Es una sonrisa amplia, aquí es una sonrisa más forzada y con unos dientes con un tamaño bastante amplio, pero una sonrisa bella que hace que los tejidos estén en la posición idónea y que haya podido recuperar pues esa sonrisa que había perdido. Vemos que aquí en la Clínica Dental Navarro tenemos todas las alternativas necesarias para conseguir un nuevo rostro, un nuevo gesto. Veremos más la próxima semana, doctor, diferentes. Estupendo, sí, veremos más casos para que los espectadores siempre con alguno de los casos puedan sentirse identificados y animarse a que nos visiten para cualquier duda o cualquier consulta que quieran hacernos. Pues muchísimas gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.